Hola, bienvenidos a nuestro podcast Te devuelvo lo aprendido. Yo soy Silvia Y yo soy Cris. y hoy tenemos la inauguración de nuestra segunda temporada. Y queremos principalmente darles las gracias porque tenemos ya 20 cápsulas en las cuales tuvimos todo un recorrido, tuvimos bastantes experiencias y tuvimos la oportunidad de interactuar con otras personas sobre lo que son las diferentes terapias que existen. No todas, pero sí muchas de las terapias que podemos utilizar o caminos que podemos utilizar para el autoconocimiento. Adicionalmente, también nos dimos a nosotros mucho chance, mucha posibilidad de experimentar nosotras, experimentar diferentes caminos. También nos dio mucha perspectiva de cosas que tal vez nosotras creíamos que conocíamos, y siempre hay un punto más que podemos abarcar, siempre hay una manera distinta de verlas, y creo que eso es lo que queremos compartir en esta cápsula. Queremos compartir nuestra experiencia a la hora de hacer un podcast, a la hora de hacer algo no calculado, a la hora de hacer algo simplemente con la intención de disfrutarlo. Entonces, queremos empezar por ahí. Así que, Sil, ¿qué te parece si empezamos contando para vos que ha sido esto? ¿Qué mensaje hay o qué aprendizaje hay para compartir con los que nos escuchan? ¿Qué podemos devolverles a ellos de lo que fueron la primera temporada de este podcast? Yo concuerdo totalmente con lo que acaba de decir Cris, porque de verdad que esto fue una idea que surgió, en realidad no era como que lo teníamos muy planeado, en realidad surgió como, y creo que lo hemos hablado antes, pero surgió de cuando estábamos en la pandemia y en cuarentena y todo esto, y cómo hacíamos para llegarle a la gente, cómo podíamos servir de alguna manera estando en la casa y llegar a la gente y ojalá llegar en masas, ¿verdad? A más personas. Y ahí fue cuando se nos ocurrió la idea de este podcast. Pero ojo, sin ningún conocimiento, sin ningún entrenamiento, sin ninguna base de nada. Crisette y yo no tenemos ninguna formación en comunicación, ni, ni en radio, ni en televisión, ni en producción, nada de eso, ¿ok? Que quede muy claro que esto surgió básicamente de un impulso del corazón y listo, y así nos tiramos al vacío, básicamente. Ese es uno de mis primeros aprendizajes. Realmente es ese salto de fe, es ese, bueno, empecemos y ahí lo vamos a ir desarrollando, ahí lo vamos a ir creciendo, ahí lo vamos a ir, ahí va tomando forma. Y eso es algo que yo he aprendido en mi caminar a tener cada vez más fe. Y yo creo que lo primero que yo quiero devolver fue la fe que tuvimos al dar el salto. Por lo menos a mí, yo no sé vos, Cris. Sí, realmente creo que esto lo podemos asociar y lo hemos asociado mucho con los procesos normales que nosotros llevamos en el día a día. Hoy se llama un podcast, pero muchas veces son decisiones de trabajo, de pareja, de cambio de lugar donde vivo. El proceso básicamente es el mismo, es cómo escucho yo mi corazón, y también algo muy importante es ver de dónde nace eso, de dónde nace mi idea de hacer un podcast, de dónde nace mi idea de conectar con gente, porque esa es la energía que yo le estoy poniendo a mi proyecto, a mi nueva decisión. De nuevo, hoy es un podcast, mañana es cualquier otra cosa, pero siempre es importante de dónde nace, porque eso es lo que se va a ver reflejado. Nosotros también hemos visto que nosotras tenemos nuestra propia energía. Yo tengo mi energía, yo trabajo con mis pacientes, yo tengo mi propio estilo, Sil tiene el de ella, y una vez que nosotros nos unimos, aún así tenemos una nueva energía, que es la del podcast de Devuelvo lo Aprendido. Ya eso no es ni siquiera mío, no es ni siquiera decir, y nos toma un cierto proceso experimentar cuál es la energía de este nuevo proyecto, cuál es la energía que yo quisiera darle, pero también aprender a escuchar cuál es la energía que él ya tiene y me quiere transmitir. Porque dentro de los retos que nosotros tenemos está eso, de escuchar de pronto qué es lo que tiene más el podcast para enseñarme a mí que incluso lo que yo tengo para enseñarle a él. Entonces, no sé a vos qué te parece por ahí esa nueva línea de ideas. Sí, es muy cierto eso que decís al final, porque a pesar de que nosotras estamos dando, yo siento que hemos recibido un montón.
Hay muchos de los temas que nosotros ponemos en el podcast que claramente son temas que nosotros conocemos y manejamos. Como dice Chris, Chris tiene su línea de trabajo con sus terapias y yo tengo la mía y hemos puesto esos temas ahí precisamente por eso, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, empezamos el podcast con ansiedad y ataques de pánico, es porque ese es uno de mis temas de vida, ha sido una de mis lecciones de vida más grandes. Y cuando pusimos otros temas por ahí, la energía de la materialización y todo eso, tiene mucho que ver con lo que Chris trabaja. Sin embargo, muchos de los temas que también nosotros hemos puesto, especialmente los invitados y las invitadas, son cosas que son totalmente nuevas, por lo menos para mí. Entonces, yo he aprendido un montón solo con tener invitados e invitadas, he aprendido montones. Habían temas que yo nunca había escuchado de eso. Yo conocía de Reiki, yo conocía de, no sé, pero sanación holográfica, para mí eso fue totalmente nuevo. El tema de tarot fue totalmente nuevo. Entonces, fue ese bonito recibir también, así como nosotras dábamos, también estábamos recibiendo, también estábamos aprendiendo de lo que los invitados y las invitadas estaban devolviendo. Yo sentí que crecí muchísimo. Yo no sé vos cómo lo sentiste, Cris. A mí me pasó mucho que, por ejemplo, algo del tarot es algo que yo tal vez en algún momento lo utilicé hace bastante tiempo en mi proceso y escuchar ahora cuando Lau lo contaba, de pronto me ponía a mí en la perspectiva de antes y después, cómo yo tomaba ese mensaje al principio y cómo yo hoy tomo ese mensaje, siendo la misma persona, porque yo siempre he ido donde Lau. Entonces, siendo la misma persona, siendo la misma herramienta, yo lo noto muy distinto. Y cuando estábamos haciendo el podcast con ella, como que eso venía a mi mente y yo decía, mira, sí es cierto. Ella hablaba mucho como a la gente que tal vez no lo conocía tanto y yo dije, yo una vez estuve ahí. Entonces también eso fue como interesante. El tema del Reiki, sin duda alguna, para mí me marca mucho porque el inicio de todo este camino, en mi caso, lo marcó el Reiki. Entonces, para mí era como mucho amor, mucho agradecimiento, mucha cosa con el mensaje como tal, porque también me pude ver cómo yo inicié con el tema del Reiki y cómo de pronto para mí el Reiki era algo mucho más ajeno y tal vez incluso lo tomaba como espectador. Sin embargo, hoy día es mi pilar de vida. Entonces, conforme íbamos avanzando con las diferentes técnicas, me ponía yo como en esta posición. Y otra cosa muy importante es el tema de la perspectiva. Una misma terapia, cuando es contada por otra persona, es una perspectiva distinta. Y siempre, siempre, en este caso sí aplica la generalidad, siempre podemos aprender de una nueva perspectiva. Para mí, un regalo que yo les devuelvo a todos y lo devuelvo en general en la vida es abrazar esa oportunidad de ver las cosas con una nueva perspectiva. Cuando creemos que somos expertos en algo, resulta que alguien más nos cuenta esa misma historia y nos abre los ojos y decimos, pero ¿eso dónde estaba? ¿Qué, ¿Cómo llegó esto aquí? Siempre había estado ahí. Simplemente yo ahora tengo ojos distintos para ver. Ese sería como, sin duda alguna, un aporte que a mí me dejaba el podcast. Terapias que ya creía que conocía, olvídelo. Siempre hay algo más. Y no en sí de la terapia. Siempre hay una forma distinta de verlo. Esto que estás diciendo, a mí se me viene una palabra a la mente: expansión. Porque es cierto que cuando uno estudia algo, uno lo estudia en ese momento, con esa capacidad, con esa, no sé, en ese nivel en el que uno está de conciencia, por ponerlo así. Pero en realidad uno nunca deja de aprender. Y además, si le unimos lo que estás diciendo, de que cada persona, cada instructor, cada facilitador, cada terapeuta tiene su propia perspectiva y su propio como sabor de eso mismo, realmente se da como una expansión en todas las direcciones. Y eso que estabas diciendo, yo también lo sentí. Yo sentí como ciertos temas, solo con estarlos hablando con vos, con Cris, o sea, solo entre nosotras, yo sentía que se expandía el tema, más allá de que si yo lo hubiera hablado sola. Y lo otro que estás diciendo, cuando hablábamos con los diferentes invitados e invitadas,
también había una expansión de mis conocimientos, de decir, mira, yo sabía alguito de astrología, pero de repente cuando nos sentamos a hablar con una persona que sabe más, es como que se expande y se expande en la visión de ella, como estabas diciendo, que es una versión muy hermosa. Entonces, esa es la palabra que se me está viniendo mucho en este momento, como expansión, ¿verdad? Expansión en todas las direcciones. Ahí es donde uno se da cuenta, o yo me doy cuenta, que uno nunca deja de aprender. Y yo creo que en parte por eso es que nos gustó mucho y nos hizo clic cuando escogimos el nombre del podcast, nos hizo clic la palabra aprender, ¿verdad? Porque yo creo que eso nunca deja de pasar. Hay otra cosa, Cris, que yo sentí, y no sé si vos lo sentiste también, y tiene que ver con que a pesar de que hablábamos con diferentes personas, de diferentes técnicas, de diferentes metodologías, al fin y al cabo era como que habían más similaridades que diferencias, como que habían más cosas en común entre todas las técnicas que cosas diferentes. Yo no sé si vos sentiste también. Sí, como siempre vos me lees la mente, porque lo que yo estaba pensando era en cómo esas terapias al final yo las veo como un proceso integral. Cómo realmente el mensaje que nosotros transmitimos o que queremos transmitir, de que cada uno se hace responsable de su proceso, de que caminos hay muchos y lo que queremos es escuchar a nuestra alma, cómo realmente al final del día podemos llegar al mismo lado, que es el autoconocimiento, que es la responsabilidad de mi proceso y que simplemente los demás son caminos. Y cuando escucho a las diferentes personas que estaban con nosotros o nosotras mismas compartiendo nuestra energía y experiencias, también se veía eso, que lo que vos estás diciendo, tenía más cosas en común. Eso de tener más cosas en común me confirma que es un tema integral, me confirma que al final no importa si yo empecé por tarot o si al final nunca hice tarot o si de pronto el Reiki no resonó conmigo. No importa, no dejo de percibir algo, lo puedo percibir por otro lado, porque es un tema de energía, somos energía. Entonces simplemente la energía se adapta, la energía fluye. Yo me adapto al canal al que al que me estoy enfrentando. Bueno, con el que estoy lidiando. Yo me adapto a ese canal y mi energía fluye con ese canal. Entonces, el hecho de que todas las terapias tengan más cosas en común que distintas, creo yo, es porque van a un mismo lugar y soy yo la que los está percibiendo. Soy yo el canal receptor de eso. Entonces, van a ir según mi nivel de conciencia. Todas ellas van a estar llegando a mí según el trabajo que yo ya haya hecho. Voluntario, si tal vez de pronto es que conscientemente he estado en terapia o conscientemente he tratado de avanzar en algún proceso, o involuntario si simplemente vivo, porque con solo vivir ya la vida nos pone tareas y nos pone experiencias, porque vinimos a esto, a aprender. Entonces, no importa cuál sea el método que yo esté utilizando, el hecho de que todas las terapias se parezcan o que tengan un punto en común es porque son integrales y porque vienen a mí. Eso yo lo veo en mi mente porque yo veo las cosas como en visual, ¿verdad? Yo soy una persona muy visual, entonces eso que estás diciendo yo siempre lo he visto como si fuera, como que todos vamos caminando hacia el océano, ¿verdad? Eso que estabas diciendo, todos los ríos llegan al mismo punto, ¿verdad? Todos los ríos van al océano y de repente hay alguien que va a preferir irse por aquí y otra persona va a querer irse por acá y otra persona va a irse por la montaña y otra persona va por el camino de piedras y otra persona va por, no sé, por el camino de flores o qué sé yo, ¿verdad? El otro por el de espinas o lo que sea. Y al fin y al cabo todos los caminos nos van a llevar al mismo lugar, o por lo menos esa es la perspectiva que yo tengo. ¿Y por qué escogemos tal camino o el otro? Lo que estabas diciendo tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestro proceso de crecimiento, en dónde estamos en nuestro proceso de crecimiento y qué resuena con nosotros. Que esa es la palabra que también quería traer ahora. ¿Qué resuena, verdad? Porque puede ser que hayan algunas técnicas o herramientas que resuenen conmigo y otras no. Y algunas personas también. Puede ser que de la misma técnica o la misma metodología, con cierto instructor o con cierto facilitador o cierto terapeuta, yo resueno y con otras no. Entonces, lo que hablábamos también, de que cada persona le pone su sabor o le pone
su toque especial va a definir por cuáles caminos nosotros vamos a ir. Pero al fin y al cabo, yo creo que todos hablan de lo mismo. Hablan de crecimiento personal, hablan de amor, hablan de paz, hablan de sanación, hablan de estar Responsabilidad. mejor, ajá, de tomar responsabilidad totalmente, ¿verdad? Con diferentes palabras, con diferentes maneras, pero simplemente depende, como vos decís, de dónde estemos en nuestro camino y con qué resonemos más o con quién resonemos más. Siguiente aprendizaje. La importancia de crecer en comunidad. Esto es algo que está muy ligado al momento en el que estamos viviendo. Y no me refiero precisamente a la pandemia, me refiero al cambio de energía que nosotros como planeta estamos viviendo, al cambio de era que estamos enfrentando. Entonces, nos vamos a dirigir más al colectivo. Hoy día, de verdad, si les doy así un aprendizaje que les quiera devolver con mucho amor, está la importancia de crecer en comunidad. Creo que esto es algo que nos está quebrando muchas creencias a algunos, estructuras que se vienen abajo, que tal vez fueron construidas desde una perspectiva más de competencia, desde una perspectiva más de separación entre espacios, y hoy día todas esas estructuras se están cayendo. Y reconstruir algo también va a tomar su tiempo, su proceso, pero si nosotros empezamos a incorporar esto a nuestro sistema de creencias desde ya, vamos a poder adaptarnos más rápido y vamos a poder fluir más con la energía universal. El crecer en comunidad. Entonces, este podcast también revela mucho la energía de Sil y la mía juntas. Sil, su trabajo también es un poco más individual, digamos, en el sentido como persona a persona, aunque igual también facilita talleres y demás, pero digamos que en su mayoría es un poco más individual. En mi caso es un poco más colectivo, más al hecho de talleres y algunos casos individuales. Pero entonces nosotros tenemos eso también, la parte de uno a uno, cuando nosotras dos tenemos nuestras sesiones, y la parte de incorporar a alguien más. Pero ante todo, la parte de tener un mensaje que vaya a cuantas personas quieran escucharlo. Creo que eso es algo que a mí en lo particular me da mucho amor, me llena de agradecimiento, me llena de entusiasmo. De pronto se acerca la ansiedad y de pronto se acerca el miedo, de pronto se acerca el juicio, de pronto se asoman otro montón de elementos porque este camino ha sido muy hermoso y bello porque salió del alma, pero no por eso deja ciertas emociones que tal vez son percibidas como un poquito más negativas. Igual no es que sean negativas, pero cierto o no, sí, que de pronto también se acercan y se asoman otro montón de elementos que igual forman parte de esta obra. Sí, ahora que estabas hablando de todo eso, a mí me lleva mucho como también a la parte del proceso que, que ha llevado en mí, ¿verdad? Todo este transitar de cómo yo comencé mi proceso personal, muy individual, y luego, como vos decías, me di cuenta de que en realidad yo necesitaba de otras personas también para poder sanar, que necesitaba de una comunidad. Y yo creo que como parte de la humanidad es importante que hagamos una parte de nuestro proceso individual. O sea, que busquemos ayuda profesional o lo que sea y sanemos nuestros propios rollos. Todo eso es muy importante. Pero al fin y al cabo, si nos quedamos cada quien por su lado, yo creo que ya nos dimos cuenta de que eso no está funcionando. O sea, cada quien por su lado, cada quien a su manera, cada quien a su ritmo, funciona hasta cierta parte y hasta ahí llegamos. Y yo creo que como yo concuerdo con Chris de que ciertamente llegamos a un momento en la humanidad donde es como, ok, ahora sí, o nos juntamos o nos juntamos, porque no vamos a poder pasar al siguiente nivel si seguimos cada quien por su lado individual. Y es como un regresar, porque así era como lo hacían los pueblos antes, así era como funcionábamos. eh, las tribus se juntaban para tomar decisiones. Cuando alguien tenía un problema, lo llevaba como al círculo de la comunidad, de la tribu, de lo que fuera, el pueblo, y entre todos trataban de ayudarle a la persona. Entonces, hemos perdido eso y ahora es como, ok, sí, pero necesitamos regresar y es como ese círculo completo, ¿verdad? De cómo vamos regresando otra vez
a, no, es que tenemos que volver a esos círculos, es que tenemos que volver a traer los problemas al grupo, a la comunidad, porque entre todos es más fácil de llevar la carga o entre todos es más fácil encontrar una solución. Entonces, todo esto que vos decís es algo que yo también he vivido personalmente, como les decía, pasando por mi proceso personal y ya, y después es como, no, necesito una comunidad, necesito una red de apoyo, y ahí están profesionales, están mis amigas, está mi familia, está pareja, ¿verdad? Todos ellos van formando como un círculo alrededor mío y luego vamos incluyendo los círculos más grandes a nuestro alrededor, por ejemplo, nuestro país, nuestra lengua, no sé, y ahí poco a poco, o ese es mi sueño, vamos integrándonos todos y todas para poder ir creciendo juntos y que la carga no sé, no sea tan difícil o tan pesado. También creo que es muy importante, ahora que hablabas del círculo, es como que el mundo está tan perfectamente hecho, ¿verdad? Que uno se sorprende tanto. Y es muy importante que hayamos pasado por el proceso individual, porque al final somos individuos viviendo en un colectivo. Entonces es importante que nosotros pasemos por nuestro proceso de empoderamiento propio, donde yo me responsabilizo de lo mío. Siguiente nivel del juego es cómo ponerlo al servicio de otros, pero no desde la entrega, sino desde el colectivo, desde el sentimiento de comunidad, que era lo que nosotros veníamos hablando. Entonces sí, creo que eso es algo muy importante que queremos resaltar. Esa es parte de la energía que te devuelve lo aprendido. Es eso, es pasar de un individual, de un, hey, yo aprendí algo, de pronto se lo dejo a ustedes, que cada uno lo escuche, y para algunos será una historia más, para otros de pronto será un aha moment, y así van a ir avanzando. Puede ser que la primera vez que lo escuchen no resuene conmigo, de pronto lo escucho de nuevo y es como, suave, ahora sí, tal vez le percibo otro mensaje. Creo que eso es muy normal y creo que nos pasa a todos porque va a depender de nuestra mente, nuestra energía, nuestro sistema de creencias, que puede percibir como aceptable y que va a rechazar. Sí, es igual, es con lo que resonamos en el momento, como vos decías y como hablábamos antes. Hay cosas que yo he escuchado hace años, escuché algo, qué sé yo, una teoría o una herramienta, lo que sea, y yo como que no la sentí en ese momento y ahora de repente sí, o con cierta persona. Pero de todas maneras, como vos decís, yo creo que los aprendizajes, especialmente ese tipo de aprendizajes, no son solo míos, es de toda la humanidad y antes se hacía así, volviendo otra vez a cómo funcionaban las tribus y los grupos. Las cosas se contaban a través de historias y de cuentos y se sentaban alrededor del fuego y se contaban las historias, los cuentos y de esa manera transmitían la sabiduría. Entonces es como de alguna manera volver a sentarnos en el fueguito y volver a compartir la sabiduría que todos hemos acumulado y todas hemos acumulado a través de nuestro crecimiento personal, de nuestras experiencias. Y con eso es compartir la sabiduría porque no le pertenece a una sola persona. O por lo menos eso creo yo, que el conocimiento y la sabiduría no es para que se lo guarde a alguien, sino al contrario, es como para compartirla y que se expanda y que crezca y que tome vida, porque además creo que esto tiene como su propia, como vos decías, su propia energía y su propia vida. El podcast es un ente en sí solo y va moviéndose y va evolucionando y va tocando vidas y no sé, ¿verdad? Es como cuando uno toca así el agua y se van formando los circulitos y van creciendo y simplemente toman su lugar o tocan lo que tienen que tocar. Yo lo veo de esa manera, por lo menos. Completamente de acuerdo. Y bueno, yo creo que tal vez para ir cerrando, tal vez los invitamos a que, bueno, nos vamos a iniciar esta segunda temporada. Tenemos bastante ya planeado, es cierto, pero es más lo que hay de sorpresa. Esto para nosotros es toda una experiencia porque algo que empezó como una idea ya resultó ser un medio para nosotras, ya resultó ser algo tangible, ya resultó ser algo que de pronto
nos ha servido mucho para darnos a conocer en nuestras propias terapias y resonar con gente a nuestro alrededor. Entonces, les dejamos el hecho de que desde el modo de la empatía, tampoco es que sabemos exactamente cómo va a fluir todo, tenemos solo una idea, pero el aprendizaje que le queremos devolver es el dejar fluir. Creo que esto es algo un poco trillado a veces, pero ¿qué tan cierto es lo trillado? Si es trillado es porque mucha gente lo coincide con eso, mucha gente lo cree, mucha gente lo repite, mucha gente le resuena. Y creo que sin duda alguna, fluir, dejar las cosas en manos de Dios, de la divinidad, de quien nosotros creamos, es bastante importante porque eso nos empodera, primero que todo, nos empodera a nosotros, nos responsabiliza del proceso y además nos permite descubrirnos. Y yo no sé, pero es que eso a mí me parece como tan rico, poder saber quién era yo antes, quién soy yo ahora, quién puedo llegar a ser. Esa dosis de duda creo que es súper linda, creo que da una ansiedad sana, creo que da un amor muy incondicional y los invitamos entonces a que nos escuchen con un montón de cosas, de sorpresas que vendrán, pero ante todo un mensaje de amor realmente y esperando poder conectar con ustedes y que esta comunidad crezca cada vez más. Gracias, Cris. Y de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado en toda la primera temporada. De verdad, recibimos muchísimos mensajes muy bonitos de personas que ni siquiera conocíamos, de cómo el podcast les ha llegado, les ha tocado. Así que, de verdad, si les gustó, si les llegó, compártanlo y los esperamos entonces en nuestra próxima cápsula de Te devuelvo lo aprendido.